Pasamos ahora al bloque de exposiciones pertenecientes al Tribunal de Ciencias Sociales y Humanidades número 3, que comenzará con la exposición de Cristina Ruiz Palazón, titulada Factores implicados en la comprensión lectora. Tutorizado el trabajo por Ana Belén Caravaca Hernández. A continuación, acudirá el alumno Germán Fernández Martínez para darnos su visión sobre el plan de negocio Sneakers Club, tienda exclusiva de sneakers, tutorizado por Pablo Espinosa, francés. Y por último, cerrará el tribunal y el día Naín Velasco Gil, con su trabajo titulado ¿De verdad elegimos lo que compramos? Influencias del marketing y los medios de publicidad en las ventas al consumidor, tutorizado por María Esperanza Velázquez Castillo. Vale. Buenos días, me llamo Cristina Ruiz Palazón y soy una de las autoras del trabajo titulado Factores implicados en la comprensión lectora, tutorizado por Ana Belén Caravaca Hernández, María Isabel de Vicente Yagüe y Olivia López Martínez, siendo estas dos últimas de la Universidad de Murcia. A lo largo de este trabajo vamos a ver los diversos puntos expuestos en este índice. Empezaremos primero por la introducción, seguida de su debido marco teórico para pasar luego a los objetivos e hipótesis del trabajo en sí, para poder continuar en el punto 4 con la metodología, tratando en el punto 5 los resultados que obtuvimos, en el 6 la discusión de los mismos y en el 7 la conclusión de este trabajo. La comprensión lectora hoy día se configura como una necesidad fundamental para poder vivir en nuestra sociedad avanzada. Pero, sin embargo, no es ninguna sorpresa ver que en muchos ámbitos de nuestra sociedad muchas personas escasean de esta destreza lingüística. Donde más lo podemos notar es en la etapa educativa, donde muchos de los alumnos de la etapa secundaria consiguen pasar de curso muchas veces sin llegar a entender la idea principal de un texto, cosa que si en un futuro no desarrollasen esa capacidad o destreza lingüística podría causarle graves problemas. Esto ha hecho que nos planteemos cómo es posible esto y cuáles son los posibles factores que influyan dentro de las capacidades de comprensión lectora del alumnado y bueno, de la población en general. Ahora sí bien, ¿pero qué es la comprensión lectora? Pues según la RAE, la comprensión lectora se entiende como la capacidad que posee el lector para realizar un proceso consciente o incluso inconsciente a veces en el que mediante la lectura de un texto, este sujeto puede extraer las ideas del mismo. Vale, pero ¿cuál es la importancia de la comprensión lectora? Pues la destreza es una destreza lingüística fundamental e imprescindible pues, para la vida. A lo largo de nuestra vida vamos a estar expuestos a la lectura de textos, porque desde tanto una receta hasta un contrato con cláusulas, etcétera, vamos a necesitar entenderlo, porque ya me dirás tú cuál es el fuste de que tú te leas un contrato si no lo entiendes. Fruto de esto, pues, y de la poca comprensión lectora que hoy día hay en la sociedad, han podido surgir problemas como las cláusulas suelo, cláusulas abusivas a las que la población es sometida sin querer, dado que no han conseguido entender la principal idea del texto en el que estaban leyendo. También cabe recalcar, y es muy importante saber, que la comprensión lectora se desarrolla de forma pareja y en conjunto con el pensamiento analítico, crítico, la habilidad de formulación de hipótesis y la cultura. Es decir, que si carecemos de comprensión lectora vamos a carecer de pensamiento crítico y analítico, cosa que hoy día también es fundamental. Ahora, si bien, ¿cuáles son los factores implicados que están en la comprensión lectora? Aparte de diversos factores individuales que pueden influir, los principales factores implicados de los que hay estudios son de la atención, la creatividad y la empatía. Nosotros con nuestras diversas investigaciones hemos podido encontrar investigaciones que avalan que estos tres factores efectivamente están correlacionados con la comprensión lectora. Un gran ejemplo es la investigación de Sardín Flores, enfocada al factor de la empatía, que efectivamente nos dice que esta está correlacionada en gran nivel con la comprensión lectora. Ahora, si bien, ¿es esto realmente así? Pues es lo que vamos a tratar de descubrir a lo largo de nuestro trabajo. Los principales objetivos que nos planteamos fueron describir el nivel del alumnado del IES Salvador Sandoval en base a su comprensión lectora, luego conocer la percepción que tenía el propio alumnado en sí de la comprensión lectora que ellos podían poseer y luego analizar la relación de la comprensión lectora con los tres factores anteriormente mencionados.
Y las hipótesis a las que pudimos llegar fueron que la diferencia entre cursos sería considerable, lo cual nos lleva a la segunda hipótesis, porque si hay diferencia entre cursos, obviamente un curso tiene que salir favorecido. Pues nosotros pensamos que ese curso iba a ser cuarto de la ESO, puesto que están en un curso pues, más elevado y se supone que tienen más conocimiento. Sin embargo, esto solo lo aplicamos a la comprensión lectora y la atención, ya que pensamos que en la empatía realmente eso no iba a influir mucho y en la creatividad tampoco. Los niveles de empatía y atención serían directamente proporcionales, fue la tercera hipótesis a la que logramos llegar. Y por último, pudimos deducir que los alumnos tendrían unos resultados medios en hábitos lectores. Esto nos lleva a la metodología, porque para poder comprobar nuestra hipótesis, primero pues, tenemos que realizar una investigación con pruebas, etc. Las pruebas que nosotros usamos fueron estas de aquí. Las dividimos en 2 sesiones. En la primera sesión tratamos la prueba de caras, CREA y DECA, relacionadas con los factores que anteriormente hemos mencionado que estaban supuestamente correlacionados con la comprensión lectora. Y en la segunda prueba pasamos la prueba PROLEC-SR, que está relacionada directamente con la comprensión lectora y un formulario de hábitos lectores. La primera prueba que pasamos fue el test de atención, titulado CARES. Aquí, como podemos ver, la prueba constaba de un folio lleno de caras divididas en cuadros de 3, donde 2 caras eran iguales y una diferente, teniendo los alumnos que tachar la cara que era diferente. Esta prueba costaba de 3 minutos y se podía acabar antes del tiempo estipulado si el alumno efectivamente pues, conseguía hallar todas las diferencias en menos de ese tiempo. Luego proseguíamos con la prueba de CREA, que constaba de 15 minutos de tiempo y es muy importante recalcar que esta prueba no podía terminarse antes del tiempo estipulado, puesto que los alumnos debían estar totalmente enfocados durante los 15 minutos en esta imagen, que como podemos ver es una imagen un poco abstracta y aquí tenemos un gato, algunos dicen lobo, con una corbata, una hormiga con sombrero, se supone. Y pues bueno, esta imagen lo que tenía que hacer era inducir a los alumnos a diversas preguntas que debían ser escritas en el folio que nosotros les proporcionábamos. La primera sesión finalizaba con la prueba de TECA, que al contrario que las otras 2 pruebas no tenía tiempo. Esta era un formulario con diversas afirmaciones que tenían al lado números del 1 al 5, siendo un 1 no estoy nada de acuerdo con la afirmación y un 5 estoy totalmente de acuerdo. Las afirmaciones eran del tipo me siento bien si los demás se divierten. Pasando ya a la segunda sesión, la primera cosa que hicimos fue pasar la encuesta sobre hábitos lectores del alumnado, la cual no costaba de tiempo, sin embargo, al ser la prueba PROLEC-SR bastante extensa, tuvimos que delimitarlo en un rango de tiempo de 5 minutos. Luego procedíamos con esta prueba que estaba compuesta por otras mini pruebas. Aquí he traído un cuadernillo donde podemos verla. Esta prueba tenía diversas pruebas y estaban divididas como en 3 ámbitos, el léxico, el semántico y el sintáctico. Había textos que los alumnos debían leer y luego debían responder preguntas que estaban relacionadas con el texto en sí. Luego había otras pruebas que eran ver qué palabra era la que era real y qué palabra era inventada, etc. Ahora, si bien nosotros para hacer estas pruebas cogimos los cursos de primero y cuarto de la ESO, teniendo un total de 154 participantes. Los datos que nosotros recogimos fueron almacenados en Excel y analizados con el programa de estadística SPSS 24 y Google Sheets. Ahora bien, las pruebas una vez hechas, pues, obviamente tuvimos nuestros resultados. Respecto a la prueba de atención, nosotros conseguimos ver que efectivamente estaba altamente correlacionada con la comprensión lectora y que efectivamente también había una diferencia entre cursos, siendo el curso favorable el de cuarto. Con la prueba de creatividad pasaba lo mismo. Sin embargo, cabe destacar también que respecto a la creatividad se ha encontrado que es un factor influyente en la comprensión lectora, pero no tanto como la atención.
En la prueba de empatía pasa lo contrario que en las dos otras pruebas. No se ha conseguido hallar una diferencia de puntaje entre los cursos y tampoco se ha conseguido ver que haya una correlación con la comprensión lectora. Esto hace que nosotros contradizcamos la investigación de Sardín Flores. Respecto a la tabla de cuestiones de hábitos lectores del alumnado, se ha podido ver que el alumnado no tiene un nivel medio de hábitos lectores y que tampoco hay una diferencia entre cursos. Y respecto a la tabla de comprensión lectora, pues podemos ver efectivamente que sí hay una diferencia de puntaje y que el curso con más puntaje es el de cuarto de la ESO. Esto nos lleva a la discusión de nuestros resultados. Nuestra primera hipótesis efectivamente se cumple, sin embargo hay excepciones como en la prueba de creatividad y los hábitos lectores del alumnado, puesto que ahí no hay diferencia de curso. La segunda hipótesis, que era que los cursos de cuarto sacarían un puntaje mayor al de los de primero, también se cumple, puesto que esto ha pasado en todos los que nosotros queríamos que iba a pasar, que era la atención y la creatividad, mientras que en la empatía y en los hábitos lectores pues tampoco se ha encontrado diferencia. Nuestra tercera hipótesis es contradictoria, ya que la empatía se ha demostrado que no está nada relacionada con la comprensión lectora, mientras que la atención está totalmente correlacionada y encima es el factor que más influye de todos. Y respecto a la cuarta hipótesis se desmiente, ya que los alumnos del IES Salvador Sandoval no tienen hábitos de lectura medios, estando su porcentaje por debajo del 2,50. Se concluye, por tanto, que los factores implicados en la comprensión lectora son la creatividad y la atención, estando la atención correlacionada en mayor medida, que la empatía no tiene nada que ver con la comprensión lectora, según lo que hemos podido nosotros hallar en base a nuestras investigaciones, que los hábitos lectores del IES Salvador Sandoval son bastante pobres y que propuesta a futuro pues, podría ser la creación de clubes lúdicos enfocados a esta destreza lingüística, como por ejemplo clubes de escritura, de lectura o de cosas así que estén enfocados, pues, como he dicho antes, a esta destreza. Y también la fomentación de lectura de diversos textos en clase, porque si al fin y al cabo nosotros leemos textos de diversas categorías en clase, como de fantasía, literatura antigua, etcétera, al final cada persona podrá ver qué tipo de lectura le acaba gustando más y así poder fomentar la lectura también en casa en base a lo que partimos de en clase. Estas son las principales referencias que he usado para mi trabajo. Y ahora sí, gracias por su atención, agradecer también al tutor de la asignatura, Jafar Mengual Cobo, a la tutora del trabajo, Ana Belén Caravaca Hernández, sobre todo a ella también porque ha estado muy encima del trabajo y ha sido una gran guía, y también agradecer a las tutoras de la universidad por brindarnos el apoyo también que nos han brindado y los materiales que hemos necesitado. Ahora sí, si ha surgido alguna pregunta durante la exposición, estoy a disposición del tribunal. Buenos días, Cristina. En primer lugar, darte la enhorabuena por tu trabajo, por la exposición que nos has hecho con unas palabras muy sencillas y muy claras y nos han quedado, yo creo que nos han quedado las cosas bastante bien cómo se encuentra ahora mismo la comprensión lectora en nuestro instituto. Y luego también pues el trabajo, la memoria escrita a mí me ha gustado porque has elegido un tema que directamente nos afecta al profesorado y es siempre tener datos de este tema. Yo te quería preguntar en primer lugar por qué has elegido este tema, ya que era un tema del IDIES y podías haber elegido cualquier otro, y luego de los resultados que habéis obtenido, ¿cuál ha sido el que más te ha sorprendido? Vale, pues en primer lugar nosotros elegimos este tema principalmente lo elegimos como segunda opción, solo que la primera se la dieron a otro grupo, entonces pues a nosotros nos quedó la segunda opción. Al principio no nos terminaba de convencer, pero conforme fuimos avanzando vimos que realmente era un tema bastante interesante y sobre todo la metodología nos gustó mucho, ya que el hecho de poder pasar las pruebas fue como en cierto modo experimentar el día a día de un profesor, cosa que al fin y al cabo pues te acabas dando cuenta de muchas cosas.
Y luego, respecto a la segunda pregunta, ¿puedes repetirla? Nada, los resultados. ¿Cuál ha sido a ti el que más te ha llamado la atención? Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención que la empatía, nada. Pues a mí personalmente el que más me ha llamado la atención son los hábitos lectores, ya que conforme iba pasando por las clases iban viendo, había muchos alumnos, sobre todo de primero de la ESO, que pues te los encontraban leyendo o estaban con el móvil y estaban leyendo. Claro, tú entonces ves eso y lo que te esperas es que los hábitos lectores pues sean elevados, o sea, que haya un gran hábito lector, cosa que pudimos comprobar que no. No sé si es porque íbamos allí y estaba relacionado con la lengua y decidieron, no sé, pero me sorprendió bastante. Bueno, yo solo quería felicitarte porque ha sido una buena exposición. Y solo pues una reflexión, a ver qué te parece. Vemos que la empatía parece que no tiene una relación directa con el hábito lector. Y ayer veíamos que con los informes PISA, pues que tampoco el profesor era una garantía del éxito de los alumnos, como que los alumnos van hacia adelante independientemente del profesor que tengan. Yo veo en esto muchas contradicciones, pero en fin, las investigaciones son las que son y a lo mejor pues tienen razón o no se terminan de ver todos los pormenores. Pero ¿tú crees que habría o tú crees que hay empatía cuando hay empatía entre el alumno y los profesores en las lecturas que se proponen? ¿Hay cierta conexión hacia fomentar el hábito de la lectura o no? A ver, pues yo creo que depende también de la persona, porque al fin y al cabo uno es como es. Pero sí que es verdad que sobre todo en la etapa educativa de la secundaria muchos de los alumnos están muy irascibles y son muy sensibles. Entonces cualquier cosa que no vaya muy afín con sus pensamientos pues la van a rechazar y la van a rechazar de una forma no muy agradable, cosa que al docente pues, no le puede agradar. Y yo creo que también puede eso influir en que el ambiente en clase pues sea un poco más tenso y que no se fomente tanto la empatía y que al fin y al cabo los profesores pues acaben dejando de lado actividades que podrían ser más dinámicas en la clase que, por ejemplo, otras que ponerte aquí el PowerPoint, leerlo o mandar ejercicios, etcétera. Porque al fin y al cabo, en gran parte de los casos y la gran mayoría, por desgracia, el alumnado no está dispuesto a prestarse para esas actividades. Entonces yo creo que si se pusiese un poco de ambas partes, sí que se podría llegar a eso que se quiere llegar. Bueno, Nina, enhorabuena. Me ha parecido un gran trabajo, me ha gustado mucho la exposición. Y bueno, quería preguntarte, ya que la atención es tan importante en este asunto, ¿cómo piensas tú que puede evolucionar la atención de los alumnos? Es decir, si tú ves que los que vienen por las siguientes generaciones, ¿tú piensas que tienen más capacidad de atención cada vez o cada vez menos? ¿O si puede relacionarse eso con las tecnologías? No sé cómo pues yo, francamente, pienso que la atención no tiene nada que ver con la generación, sino más bien con el diagnóstico de casos, porque sí que es verdad que hay muchas personas que se les tacha de despistadas cuando a lo mejor esas personas realmente lo que tienen es déficit de atención no diagnosticado. Entonces yo creo que lo primero sería detectar esos casos aislados, reforzar la atención y, por ejemplo, sí que es verdad que se ha demostrado muchas veces que la atención se mejora con diversos juegos. O sea, al fin y al cabo, la mejor forma de aprender es la forma en la que tú te diviertes. Y las capacidades y las destrezas se mejoran también con eso, mientras tú te estás divirtiendo. Entonces, por ejemplo, se ha demostrado que los videojuegos de disparos, shooter tácticos, mejoran las capacidades de atención, ya que la persona necesita estar atenta en todo momento para no morir y, por lo tanto, progresar en
esa cosa pues que le gusta al fin y al cabo. Al fin es una cosa de gusto, encontrar qué le gusta a cada uno y en base a eso pues fomentarlo. Gracias. Muchas gracias.